Pero qué bueno que nos visitan los papás y los abuelitos. Están los abuelitos de Cintia también aquí con nosotros. Ellos viajan a Nicaragua en el otro mes, ¿no es cierto? A principio del otro mes estaremos orando por ellos también. Pero bueno, gracias al Señor por estar aquí hoy y poder compartir de su palabra. Los jóvenes y los niños salen y abramos nuestra Biblia, por favor, en Mateo capítulo 9, versículo 14 al 17. Mateo capítulo 9, versículo 14 al 17, encontramos un pasaje bíblico bien especial de las Escrituras hoy ahí, que me gustaría que lo viéramos. Mateo capítulo 9, versículo 14 a 17. Les recuerdo que las predicaciones, Mike está haciendo un excelente trabajo de grabación y hay una cuenta en YouTube para que usted antes de salir hable con Mike y le pregunte cómo es la dirección para dárselo a los familiares, amigos. Y siempre hay una muy buena información de la Biblia en cada predicación, entonces es bueno que la compartamos con amigos, familiares, en cualquier parte del mundo, literalmente se puede ver. Entonces a la salida hable con Mike, él le da la dirección de YouTube o donde él presenta los videos de las predicaciones. Es una muy buena forma de compartir con otras personas. Muy bien, Mateo capítulo 9, versículo 14 a 17. El título que le he puesto a este mensaje es: Mejor un vestido nuevo en lugar de un remiendo nuevo en un vestido viejo. Es que así dice la Biblia. Es mejor un vestido nuevo. No sé si ustedes se acuerdan de la época cuando uno compraba como unos parches, le decíamos en Colombia, no sé cómo le decían en México, en otras partes de América Latina, parches, ¿no es cierto? Y los jóvenes los ponían en el blue jean, sobre todo era donde se usaban. Y yo me acuerdo varias veces poner uno, pero después no me gustaba y entonces lo arrancaba. Y cuando lo arrancaba dañaba más el pantalón. Y no me gustaba cómo quedaba el parche. De eso se trata este mensaje de hoy. Jesús nos habla de lo importante que es, en lugar de poner parches nuevos en vestido viejo, ¿qué tal si nos vestimos con un vestido nuevo? Por supuesto, estamos hablando de la parte espiritual y Dios quiere enseñarnos hoy un principio fundamental del Evangelio acerca de su amor por el pecador, su amor por el necesitado, su amor y su entrega por aquella persona que quiere cambiar y le dice sí al Señor, como fue el caso de Mateo. Oremos al Señor y después empezamos esta lectura tan especial hoy. Señor, gracias por tu palabra y gracias porque ella es viva y eficaz. Señor, gracias por el tiempo de adoración y de alabanza, de comunión. Gracias, Señor, porque hoy llegamos con un espíritu humilde, Señor, para que tú llenes el corazón y el alma de más de tu palabra y de ese gozo y de la alegría que el Espíritu Santo nos da, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mejor un vestido nuevo. Jesús no vino a remendar, Él vino a regenerar. Él no solo vino a remendar nuestras vidas, a cambiar una cosita aquí u otra cosita allá. No, Él vino a cambiarlo todo y darnos una nueva vida, una nueva instrucción en el corazón. Y es lo que se trata este pasaje. Yo voy a leerlo en voz alta y usted por favor me sigue ahí en su Biblia, o si no aquí en la pantalla aparece el Mateo capítulo 9 versículo 14 a 17. La pregunta sobre el ayuno es el título que aparece ahí. Entonces vinieron a él, a Jesús, los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso puede los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira el vestido y se hace peor la rotura. Y el último versículo, el 17: ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y el uno y los otros se conservan juntamente. Es un pasaje bien ilustrativo. Jesús está llamando a
a Mateo aquí en este momento, en el versículo 14, después Jesús antecitos en ese pasaje 9, el llamamiento de Mateo en el 9:9, voy a leerlo, dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Así de sencillo. Mateo estaba en un lugar público, él era uno que coleccionaba los impuestos del pueblo. Mateo desde el principio presenta este mensaje de perdón. Jesús abolió el antiguo sistema de la ley y todas las costumbres y restricciones y cláusulas y vino a presentarnos un nuevo día, una nueva vida, un nuevo concepto cultural de la vida. Cristianismo no iba a ser un remiendo del judaísmo. Yo he escuchado en algunas iglesias que se habla del evangelio como si fuera esa descendencia del judaísmo o mesianismo. Hay algunas iglesias que se llaman mesiánicas, sí, revuelven algo de lo mesiánico, de lo judío, de las culturas judías y lo acomodan en el cristianismo. No fue lo que vino a hacer Jesús. El cristianismo no es un remiendo del judaísmo que ahora se presenta como mesianismo, otro tipo de religión de este tipo, ya sea legalistas o de este tipo. El cristianismo tendría un nuevo orden. El cristianismo fue preparado por el Antiguo Testamento y fue revelado por Jesucristo en el Nuevo Testamento. Jesús profetizó con esta parábola lo que sucedería con el pueblo judío. En el versículo 39 dice que se aferrarían tanto a las antiguas leyes que el plan siguió adelante y ahora alcanzó Jesús con su evangelio a los gentiles que somos ustedes y yo. No somos judíos, no nacimos en Israel o en Judea, no somos judíos, pero el evangelio nos ha alcanzado, el evangelio de Jesucristo. Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Hay una referencia bíblica, muchas referencias bíblicas a lo nuevo. Juan el Bautista predicó del arrepentimiento de los pecados. Jesús inició su ministerio con la predicación al arrepentimiento. Jesús en su modelo de oración pide perdón. Perdón y arrepentimientos van juntos. Y es lo que vamos a hablar hoy, como Mateo, uno de los peores pecadores, sin embargo le dijo sí a Jesús y lo siguió. El mensaje de lo nuevo está en la Biblia, en una y otra forma, pero en el Nuevo Testamento encontramos cuando los ángeles anunciaron el nacimiento de Jesús, ¿qué dijeron? Damos nuevas de gran gozo. Aparece la palabra nuevas de gran gozo. Aquí en este versículo nos habla de un vestido nuevo, de vino nuevo, nuevo pacto. La sangre de Jesucristo es el nuevo pacto para la remisión de los pecados. Habla de un vestirnos del nuevo hombre. Él nos abrió un camino nuevo, un mandamiento nuevo os doy. Si ve Jesús, en el vocabulario de Jesús estaban las cosas nuevas. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Esperamos cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Si ve el mensaje de lo nuevo en el Nuevo Testamento. Y encontré otro pasaje, Apocalipsis 2:17, donde dice: en el cielo se nos será dado una piedrecita en la cual estará escrito tu nuevo nombre. Me pareció muy tierno y muy hermoso. En el cielo incluso habrán cosas nuevas para nosotros. Sí, Dios es el Dios de las cosas nuevas en nuestra vida. Triste es el concepto de un evangelio que está apegado a la ley. Fue lo que pasó con los fariseos. En lugar de ponerse contentos porque ahora Jesús había llamado a uno de los peores pecadores, se enojan con Jesús. Y punto número 1, quisiera hablar hoy acerca de un vestido viejo que necesita ser quitado. Es espiritualmente. Tú y yo tenemos como un vestido viejo, nuestra naturaleza vieja. Cuando la Biblia habla del hombre viejo, no habla de su esposo que tiene mucha edad, no, o del abuelito, no, ese no es el hombre viejo, ¿no es cierto? El hombre viejo es esa naturaleza tuya que hay en ti. Es esa parte carnal y natural en el hombre, y necesitamos quitar ese vestido viejo y ponernos un vestido nuevo.
Entre las declaraciones más importantes que fueron grabadas en la Biblia encontramos la siguiente. Mire esta frase tan especial: no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. No justos. Si tú te crees justo, que no necesitas del Señor, bueno, el Evangelio no es para ti. Pero es para aquel que se siente pecador, aquel que necesita del Evangelio. Esa es la esencia del Evangelio. Ese es el propósito de la encarnación de Jesús. Jesús vino a aquel necesitado. El vestido viejo es símbolo de la naturaleza pecaminosa. Lo que Jesús vino a hacer es una nueva regeneración, no una reformación. Una regeneración total del ser humano. Aquellos de los cuales Dios tiene agrado es de los que claman junto con el penitente colector de impuestos: Dios, ten misericordia de mí porque soy pecador. A Dios le agrada esa oración. Cuando la persona reconoce su pecado: ten misericordia de mí, Señor. A Dios le agrada cuando reconoces tu naturaleza. Cuando tú dices soy pecador, sí, es lo mismo que decían los otros. Dios tiene agrado cuando reconoces tu necesidad, porque cuando reconocemos la necesidad es el primer paso para recibir sus bendiciones y para recibir su cambio. Dios tiene agrado cuando reconoces tu pecado, porque es el primer paso para la liberación. El primer paso en proclamar el Evangelio es hablarle a las personas que están perdidas. Se ha diluido tanto el Evangelio en este tiempo, ¿no es cierto? Y nos gusta mucho el tipo del Evangelio que habla de tú lo puedes, todo lo puede en Cristo que te fortalece, y es cierto, de las promesas del Señor, o del mensaje de Joel Osteen. Cómo nos gusta y le gusta al mundo, y por eso tiene tantos seguidores, porque es como ¿cómo se llama uno? Una persona que motivador, ¿no? Un motivador. Pero ¿dónde está el problema central? ¿Falta de motivación? No. El problema es mucho más profundo que la falta de motivación o que la alegría. Y Joel Osteen está totalmente errado en su acercamiento a las Escrituras, porque el mensaje central es el llamado al pecador. Tú y yo somos pecadores. Es así de fundamental. Somos pecadores, tenemos esa naturaleza de nosotros. Él no vino a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Entonces, el primer paso es proclamar el Evangelio, hablarles a las personas que están perdidas. Y el primer paso en recibir el Evangelio es confesar que sin Él estamos perdidos. Sin Jesús estamos perdidos. Una persona no busca salvación hasta que entiende que está perdida. O no busca sanidad hasta que piensa o sienta que está enfermo, ¿no es cierto? Usted no va al doctor, pero y va más rápidamente cuando sabe que está enfermo o siente síntomas de su enfermedad. Una persona no busca vida si no sabe que está muerto, hablando espiritualmente. Mire lo que dijo estos grandes hombres del Señor, y aquí cabemos todos. San Agustín. Agustín dijo, él pedía: Señor, sálvame de este hombre malvado. Yo soy ese hombre. John Knox, tal vez el más grande predicador de la historia en Escocia, que lideró la reforma en la iglesia escocesa en la línea del calvinismo, él confesó así, John Knox: en la juventud, en la edad media y ahora después de muchas batallas, no encuentro nada en mí sino corrupción. En otras cosas, es lo que encontró él. Lo que dice las Escrituras. John Wesley, un gran predicador también y escritor, escribió: estoy cayendo de la gloria de Dios, todo mi corazón es corrupto y abominable, y por consecuencia toda mi vida es como un árbol de mandato que no puede dar buenos frutos. Eso decía él. ¿Qué decir del apóstol Pablo? Que todos reciban esta palabra, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo. Él dijo: yo soy el primer pecador. Si ve, lo mismo el apóstol Pedro decía una y otra vez. En las Escrituras encontramos: no hay justo ni aún uno. Ellos reconocieron que su naturaleza humana era más un vestido viejo. No hay personas justas aparte de la obra salvífica de Jesucristo en la cruz del Calvario. Romanos 3:10
a 12 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Interesante, ¿no es cierto? Ese concepto bíblico. Así el Señor nos pone a todos en el mismo nivel, pecadores. Cristo viene y nos da una nueva oportunidad. Eso es lo hermoso del Evangelio. Qué bueno el nombre que el Señor nos ha dado a nuestra iglesia: comunidad de gracia. Porque esa es la esencia del Evangelio. Si no fuera por la gracia del Señor, ninguno de nosotros estaría aquí. Nadie es mejor que el otro. Todos tenemos esa naturaleza que tiende al mal, que tiende al pecado. Pero Cristo viene y nos da una nueva oportunidad. Sería incomprensible comprar una casa y nunca habitarla. No tiene sentido comprar un carro nuevo y nunca usarlo, ¿no es cierto? También lo mismo, no tiene sentido recibir vida abundante y nunca experimentarla. Es lo que el Señor quiere decirnos ahora, que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Y ahora tú y yo la podemos experimentar, pero con el concepto claro que necesitamos de la gracia del Señor todos. Necesitamos de ese amor del Señor. Recordemos, el primer paso para proclamar el Evangelio es decirle a los hombres de su condición pecaminosa. El primer paso para recibir el Evangelio es confesar cuánto estamos perdidos sin Él. Una persona no va a buscar sanidad hasta que está convencido que está enfermo. Y fue lo que Jesús le dijo a los fariseos: yo no he venido a los sanos, sino ¿a quién? A los enfermos. Porque los fariseos se creían los sanos. Nosotros no necesitamos de Dios, decían ellos. Pero el Señor les dijo: precisamente a ellos es que yo he venido. Él no busca la vida hasta que no reconozca que está muerto. Entonces la conversión ocurre cuando uno tiene la voluntad de aceptar que tiene una sentencia de muerte. ¿Sí ve lo importante de decir: Señor, yo soy pecador? Y Jesús siempre estuvo al lado del que reconocía su pecado. Recuerda a la mujer que fue, agarrada en el acto del adulterio, y vienen los fariseos y la tiran a Jesús. Y Jesús dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Se hizo al lado de ella. Qué hermoso Jesús, porque ella reconoció. Y lo mismo con aquel que oraba en el templo y decía: Señor, yo soy pecador. Pero el otro decía: no, yo no necesito nada de Dios. Pero Jesús estuvo al lado del que reconoció su pecado. Mateo era uno de los hombres más despreciados entre los judíos, viles y corruptos. Mateo, un publicano, un hombre que servía al imperio romano, que ocupaba la región y servía en contra de su propio pueblo. Era colector de impuestos y debido a su posición debería ser leal, era leal al imperio romano. El imperio romano lo protegía por encima de otros, y Mateo cobraba impuestos al pueblo judío y a veces cobraba un poquito más y se quedaba con parte de eso. Entonces, ¿qué pasaba? La gente lo odiaba muchísimo. Mateo, un escritor dice que expresa que los publicanos, los judíos, se les impedía entrar a la sinagoga y se les prohibía tener contacto religioso o social con sus compañeros judíos. Se les comparaba como un animal impuro, del cual los judíos no podían ni siquiera tocarlo. Y gracias. No podían ni siquiera tocarlos los judíos. Sí, había una comparación tremenda contra ellos. Él estaba en la clase de los cerdos, que eran impuros para los judíos, y se creía que era un traidor y mentiroso. Se le conocía y se le ponía al mismo nivel de los ladrones y de los asesinos. Se les prohibía dar cualquier tipo de testimonio en la corte judía. Para Mateo era de lo peor, ¿se imagina? Fue a este hombre precisamente despreciable que Jesús se le acercó y le dijo: sígueme. Entonces los fariseos no entendieron, dijeron: pero este es un maestro diferente, ¿cómo va a atraer a ese tipo de personas a que lo siga?
Parece que Mateo estaba buscando este perdón, porque el sistema pervertido judaizante le había dicho que él nunca podría ser perdonado. Por lo tanto, cuando Jesús lo llamó, él inmediatamente, ¿qué hizo? ¿Se imagina? Cuando ha sido despreciado, cuando todos le han dicho, tú no tienes sentido, tú no tienes valor, y Jesús se acerca y le dice, sígueme. Él lo que hace es que inmediatamente se levanta y lo sigue. Se separó y se quitó su vestido viejo, espiritualmente hablando, y entonces todo lo dejó atrás. Mateo le dio la espalda a todo lo que él poseía y siguió a Jesús. ¿Sabe qué? Las Escrituras hablan de Mateo, un hombre que tenía dinero, tenía una buena posición, tenía un buen trabajo. De todos los 12, Mateo fue el que más entregó, digamos, el que más entregó por servir al Señor. Entregó su trabajo, entregó la posibilidad de ganar dinero, su influencia, todo lo que él tenía lo dejó atrás. Mateo fue el que más dio entre todos los 12. Los otros 12 eran pescadores, de pronto no tenían mucho que perder, pero Mateo sabía que si se paraba de ahí, dejaba su lugar de impuestos, de recoger dinero, nunca más lo tendría, porque los romanos no se lo volverían a dar. Mateo nos da un ejemplo bien especial. Él sabía lo que estaba haciendo. Hizo el más grande sacrificio material, dejó todas sus posesiones. Sin embargo, él mismo no lo mencionó cuando escribió en el libro de Mateo. Lucas menciona que él se levantó, lo dejó todo y siguió al Señor. La respuesta de Mateo fue inmediata y positiva, similar a la reacción de Zaqueo. Recuerda, también era un cobrador de impuestos. Cuando vio a Jesús y se encontró con Jesús, su vida cambió. Mateo le dijo, Jesús, te voy a seguir. Invitó a sus amigos a su casa, hizo una cena, invitó a todos y le dijo a todos, se levantó en medio de todo y dijo, les voy a dar el 50% de mis riquezas a los pobres, dijo Zaqueo. Y si a alguien he robado, le voy a dar 4 veces más. ¡Qué evidencia de la conversión! Yo creo que esa es una buena evidencia. Siempre que hay una conversión, hay unos frutos. Dudemos de la conversión de una persona que viene a la iglesia, pero no hay frutos. No hay frutos de cambio. La Biblia dice que el que robaba, no roba más. El que maldecía, ya no maldice más, cuida sus palabras. Ha cambiado, ha de haber un cambio. Es importante que haya ese cambio en la vida. Y eso sucedió con Zaqueo y sucedió con Mateo también. Mateo pudo decir, como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3:7, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las estimo como pérdidas por el amor de Cristo. Mateo entregó todo al Señor. Mateo se levantó y dejó todo y siguió a Jesús. Cuando una persona realmente se convierte, esa persona no espera sino el momento para rápidamente seguir al Señor y dejar su vida anterior, sus hábitos viejos. ¿Cuáles son esos hábitos que necesitan quedar atrás? Dios sabe, Dios conoce, Dios te conoce en la intimidad más profunda. ¿Sabe que Él te ve? Es una de las cosas un principio que quedó en mi mente y yo les he compartido, y nos decían en la iglesia cuando estábamos niños en la escuela dominical, Dios está en todas partes mirando. Incluso desde pequeñito, cuidado con tus ojitos lo que ves, cuidado. Y era un canto que le enseñaban a uno de niño. Por eso es bueno llevar los niños a la escuela dominical y traerlos a la iglesia, porque se va aprendiendo esos conceptos tan importantes. Sí, que esos hábitos, el hombre que ha recibido a Cristo realmente cambia esos hábitos, sus antiguos estándares y prácticas de comportamiento quedan atrás. Es una lucha, por supuesto. Si ve, por eso iniciamos, todos somos pecadores, todos tenemos esa lucha, pero si hay un cambio real, si hay una aceptación de Jesús, hay cambio. Un escritor dice acerca de Mateo, él no dijo ni una palabra porque su alma estaba en un estado de sorpresa y de gracia que no esperaba. Lejos de estar deprimido cerca de él, de lo que había dejado atrás, su corazón se llenaba de gozo. Él había perdido su carrera profesional, digámosle así, pero ahora había ganado su destino eterno. Había perdido sus posesiones materiales, pero ahora ganaba una fortuna espiritual. Había perdido su seguridad temporal, pero había ganado una vida eterna. Mateo cambió en un instante.
En esa palabra que Jesús le dijo, sígueme. Colosenses habla de hacer morir las cosas de la carne. La frase, ven y sígueme, significa algo bien importante. Cuando Jesús le dijo a Mateo, ven y sígueme, le dijo, haced morir pues lo terrenal en vosotros, como dice Colosenses 3, 5 a 13. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación. Esas relaciones íntimas fuera del matrimonio significa impureza. Cosas aparentemente pequeñas, pero que sabemos que no vienen de Dios y que a Dios no le agrada. Pasiones desordenadas. Lo que la naturaleza humana desea, que tenemos que decirle no. Malos deseos y avaricia. La avaricia, esos deseos insaciables por cosas materiales. Y dice ahí en Colosenses, y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Aquí menciona más cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus desechos. Palabras deshonestas de la boca. ¿Sabe que aquí añadí un poquito más? Palabras deshonestas. ¿Por qué hay que dejar esas palabras atrás? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tú conoces a una persona por lo que habla, por lo que dices. Si controlas la lengua, ¿qué controlas? Todo el cuerpo, dice Santiago, ¿no es cierto? Entonces, si ve la importancia de dejar atrás, morir al pasado, de eso se trata. Cuando dice vestido viejo son todas esas cosas. Y la lista es larga, ¿no? Gálatas habla de la lista larga de cosas que hay que cambiar. Y por último, un vestido nuevo que necesita ser usado. Necesitamos una nueva vida, acciones nuevas. Es como cambiar el antiguo hombre por el nuevo, la antigua mujer por la nueva. El que era peleón ahora es diferente. Y cada rato me pasa, yo he estado entre los peores. Por supuesto, todos somos peores, ¿no es cierto? Todos somos pecadores, pero personas que han hecho muchas cosas malas. ¿Y sabe qué encuentro? Que es lo mismo que todos. No es una cosa diferente. Puede verse aparentemente en el exterior muy malo. Y no se imagina los que yo he visto, malísimos se ven. Pero cuando hablan, wow, me dice, yo también soy cristiano. Yo amo al Señor. Oh, yo quiero del Señor. Y una vez cambia todo. Y me pasa acá frecuentemente. Me pasa frecuentemente. Si necesitas sacar a la niña, está bien, por favor. Sí. Gracias. Sí, es así. La apariencia se engaña, pero un vestido nuevo necesita ser usado, acciones nuevas. Conoces a Marcos, por ejemplo, en Marcos 2:15 y Lucas 5:29. Mateo hizo un banquete en su casa e invitó a todos sus amigos, colectores de impuestos, los pecadores, sin lugar a duda, ladrones, asesinos, borrachos, todo este tipo de personas. Mateo los invitó. Pero no había ningún religioso ahí entre ellos. Y los fariseos vieron eso y dijeron a Jesús, y fue cuando lo acusaron de que él comía con los pecadores, con los recolectores de impuestos, que era glotón porque comía con ellos. Acusaron a Jesús de muchas cosas y es cuando Jesús les dice, es que a ellos es que yo he venido, a los enfermos espirituales, a los que necesitan ayuda. Entonces el mensaje de hoy es para nosotros. El Señor quiere quitarte de tus hombros, esa carga de que es que no voy a poder, que es que soy malo, que es que no, el Señor te dice, es que a ti te necesito, es que a ti es que voy a cambiar, es que a ti voy a poner la paz, el gozo, y es que a ti te acepto. Es para ellos. La reacción de los fariseos fue diferente a la reacción de Mateo. Se enojaron con Jesús, les reclamaron a los discípulos de Jesús. No podían ver sus propios defectos los fariseos. Consideraban sus enemigos como enemigos de Dios. Ese es el problema del fariseo. Considera a los enemigos de él, del fariseo o de ella, como enemigos de Dios, cuando no están con el Señor. Consideraban convencidos de su doctrina superficial los fariseos. Nadie podía cuestionar su moralidad. Su ministerio era condenar
y no restaurar. Un problema grave de los fariseos. Sí, ahí encontramos un vestido nuevo, un gozo nuevo. El ejemplo de Jesús habla del novio cuando está de bodas. Somos invitados y un momento de bodas no es para llorar, ¿no es cierto? Yo me acuerdo cuando mi boda fue el momento más feliz de mi vida. Y las fotos lo demuestran. Y el video. Eso me dijo mis hermanos, wow, nunca lo hemos visto tan feliz. Claro, estamos felices. Estábamos contentos y todo, y por ahí tenemos las fotos especiales. Sí, y Jesús lo que le quiso decir, ahora que el novio está, el novio es Jesús, ¿no? Y Jesús estaba aquí en medio de todos. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué llorar? Ahora tenemos gozo. Sí, eso es lo que da la nueva vida, es gozo y alegría. Yo te animo que siempre que vengas a la iglesia, ven con gozo. Yo le digo a todos los que participamos aquí al frente, proyecten gozo y alegría. Y ayúdenme a que ellos también proyecten gozo y alegría. Y usted llegue contento y feliz a la iglesia. Porque el gozo del Señor es la fortaleza. Porque el gozo del Señor es la nueva vida en Jesucristo. No es tristeza, sino es gozo y alegría. ¿Sí ve la diferencia de la nueva vida en Jesucristo? Porque nosotros tenemos un propósito más alto. Porque nosotros sabemos para dónde vamos. El estilo, un nuevo estilo de vida, un vestido nuevo, diferente al de las reglas y las rutinas religiosas. Por supuesto, tenemos la teología importante de las Escrituras y esa nos da esa alegría de que sabemos que estamos en el lugar correcto. ¿Sabe qué? Ahora yo encuentro lo siguiente, aparte, a diferente de Mateo, tú y yo tenemos 3 fundamentos esenciales que nos hace vencedores en Cristo Jesús. Número 1 es su palabra, ¿no es cierto? Y todos tienen la Biblia en su casa o en su carro y ahora más fácilmente en su celular, en su iPad, iTouch, iPhone, bueno, como lo tengas, ahí puedes encontrar la Biblia. Mateo no tenía esa facilidad. Él tenía un rollo de pronto grandísimo y tenía que ir a la casa a leer. No, ahora lo tenemos ahí, la palabra de Dios. Las Escrituras, yo he visto con mis propios ojos cómo hombres han cambiado, hombres y mujeres. Hoy, si yo pudiera contarle la cantidad de testimonios, mi papá trabajó en un tiempo en las montañas de Colombia, llevando la palabra del Señor a través de películas, en zonas, les llamamos rojas, de guerrilla, y en las zonas de los paramilitares, de la derecha, extrema derecha y extrema izquierda. Y en medio de los cultivos de la cocaína y en medio de los cultivos de la marihuana y en medio de las cosas más terribles, y él se metía allá con su pequeño proyector. Antes era una cosa grande que llevaba unas películas grandes, después un proyector más pequeño y se iba y presentaba las películas. Y él tiene cantidad de testimonios de hombres que aceptaron a Jesucristo y familias que cambiaron y personas que fueron renovadas en el Señor. Y lo he visto porque yo también hice ese trabajo en las calles de Colombia en mi época, y después con otros misioneros íbamos a México, estuvimos en algunas áreas, o en Guatemala, en Nicaragua fuimos a una ocasión también, y así sucesivamente, y habían 83 misioneros desde México hasta Bolivia, y todos me enviaban a mí los testimonios de lo que sucedía en las selvas más altas de La Paz, Bolivia, la capital más alta del mundo. Y había unos misioneros y enviaban los testimonios, me los enviaban a mí, yo los traducía al inglés y se los enviaba a los que nos apoyaban aquí en los Estados Unidos, unas iglesias de Luisiana. Entonces yo veía todos esos testimonios de los que pasaban en las selvas del Amazonas, de lo que pasaba en las montañas de las sierras aquí en México, testimonios hermosos de cómo hombres y mujeres cambiaban con el poder de la palabra del Señor. Sí, es lo que hace, fue lo que le sucedió a Mateo. Tenemos hoy la palabra, también tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es hermoso, ¿no es cierto? Y está en tu corazón, está en ti. Solo no lo contristemos, pero el Espíritu Santo es el que nos motiva, el Espíritu Santo es el que nos da el gozo del Señor, el Espíritu Santo es el que nos guía. Tú no necesitas el pastor a toda hora ahí diciéndole qué hacer. No, imposible, él no puede hacerlo. Son muchos. Y hay muchos por alcanzar. Tú conoces ya la palabra del Señor, hay otros que no la conocen. Cada semana les estoy hablando como a 180 de ellos que no conocen nada de las Escrituras, algunos de ellos.
Y cuando lo reciben es como una gota de agua en el desierto. Hacen, ¡qué bonito eso! ¿Qué es lo que estoy escuchando? Para nosotros a veces se hace común, ¿no es cierto? Escuchar la palabra del Señor, leer un versículo, cantar. Pero para otros es la primera vez en una necesidad espiritual enorme. Y cuando se les habla del Señor, sí, gracias, porque tú sabes que tú tienes al Espíritu Santo. Y cuando tú tengas una necesidad, ¿a quién puedes llegar? El Espíritu Santo. Ahí está contigo. Tercero, otro elemento y fundamental que tú y yo tenemos es la iglesia. La palabra del Señor. La iglesia aquí, la comunión de los santos, cuando nos saludamos, cuando juntos cantamos al Señor. Y si tienes una necesidad, deme una llamada para orar y visitarlo. Esta semana hice como 4 visitas por las tardes, hasta bien tarde. Y ahí era alegría escuchar el corazón de las personas. La iglesia del Señor, cuando venimos a la iglesia, somos animados, ¿no es cierto? Somos restaurados en el Señor. Si ve, eso no lo tenía Mateo. Mateo tenía las escrituras del Antiguo Testamento. Tú y yo tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tú y yo tenemos el Espíritu Santo, si lo dejamos que nos guíe. Y tenemos la iglesia del Señor, la comunidad de gracia, donde juntos nos animamos en el Señor. Qué importante esto. Y por último, la conclusión. Mi pregunta es, ¿qué prefieres? ¿Un vestido viejo o uno nuevo? ¿Prefieres vestirte de lo nuevo, del nuevo amor del Señor, de la paz del Señor, del gozo del Señor, de la alegría del Señor, de la fe del Señor, del propósito del Señor, de las cosas buenas que Dios tiene para ti y para tus hijos, de las cosas hermosas que el Señor puede hacer? Porque hoy en día todos podemos participar, los jóvenes, los niños, los adultos, todos, los hombres, las mujeres, los que conocen mucho, los que no conocen nada, todos son llamados a la viña del Señor para participar en este proyecto tan hermoso celestial que se llama el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, la obra de Jesús en la tierra, el reino de Dios aquí en medio de nosotros. Yo prefiero ponerme ese vestido nuevo de Jesucristo y proclamar esa bendición. ¿Qué necesitas cambiar hoy? Es la siguiente pregunta. ¿Qué necesitamos cambiar? ¿Qué pecado hay que confesar? Algo que tú sabes, tú y Dios lo sabe, nadie más lo sabe. Pero tú estás ahí y dices, Señor, esto es lo que yo necesito entregarte. Yo con mis propias fuerzas no he podido, pero tú sí, tú puedes decir, Señor, tú sí, tú puedes, Señor, ayúdame. ¿Qué hay eso oculto? ¿Qué cosas en tu corazón que tú sabes que tienes que entregarle al Señor? Eso es cambiar lo viejo por lo nuevo. Hay una promesa hoy de cambiar especial. El reino de Dios es para los enfermos espirituales que quieren ser sanados. Para el que espiritualmente está corrupto, pero quiere limpieza. Para el que espiritualmente está con hambre y desea ser saciado. Y el que espiritualmente está muerto, pero quiere la vida del Señor. Esa es la vida de Jesucristo. Fue lo que recibió Mateo. Ahora yo entiendo, con razón lo dejó todo. Todas las cosas materiales que él tenía, dijo, esto no es mi vida. ¿Sabe qué? He escuchado mucho ese testimonio últimamente. Personas que dicen, todo lo probé. Tal vez como dijo Salomón, todo lo he visto, todo lo he probado, dijo Salomón, el hombre más rico y sabio del mundo. Mujeres tenía por cantidad. Dinero, le sobró muchísimo. Fama, todo lo tuvo Salomón, absolutamente todo. Y dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Recibimos el consejo del hombre que lo probó todo y dijo, todo es vanidad. O seguimos en búsqueda de esas cosas pequeñas que nos quitan la vida, que nos quitan la paz. O me pongo el vestido nuevo de la fe en el Señor. Mañana será un día bueno, mañana será un día especial, mañana es un día donde puedo ser vencedor en Cristo Jesús. Tengo más de 50 años ahora, y yo no sé por qué digo esto, pero tengo más de 50. La primera vez que lo digo, voy hacia el 6º piso ya. Y desde niño he conocido las cosas del Señor. Y lo mismo que todos, ¿no? Buscando aquí, buscando para allá. Ahora mis 50 y pico de años. No les digo el pico para que no se asusten. Digo, Señor, tan cierta es tu palabra, ¿no?
No hay cosa más hermosa que las Escrituras. Y eso lo vemos en nuestro hermano Pablito, nuestro hermano Pablo, cuando hace sus poesías tan hermosas, ¿no? Nuestro hermano Agustín, Enrique, las personas más adultas. Nombré a los más adultos. No sé. Nuestro hermano aquí también. Sí, aquellos que llevan muchos años siguiendo al Señor por muchos años, ¿no? Y dice: Señor, es cierto tu palabra. Qué hermoso el ejemplo de nuestra hermana Alicia, ¿no? Tan linda nuestra hermana Alicia. Ella ama al Señor. Hermana Licita, oremos por ella. Persona fuerte, nuestra hermana Yolanda, otras hermanas que han seguido al Señor y continúan con ese amor y ese fervor por Jesucristo. ¿Sabe? Sigamos ese ejemplo. Está aquí en medio de nosotros y nosotros seguimos el ejemplo de Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Tú eres una vencedora y un vencedor en Cristo Jesús. Oremos al Señor por un momento para concluir. Y si hay algo en tu corazón hoy, así como estás sentadito, como estás sentada, cierra tus ojos por un instante y ponte de acuerdo con tu Padre Celestial. Y tu Padre que escucha en lo secreto te recompensará en público. Tu Padre que escucha en secreto, Él puede llenar tu corazón de esa paz. Ponte de acuerdo con Él, con tu Padre Celestial, con tu Dios, con tu guía, con el pastor, con el gran pastor de tu vida, de nuestra vida. Ponte de acuerdo con Él y dile: hoy, Señor, oh Padre, te seguiré. Señor, te seguiré hasta el final. Señor, si hay algo para confesar, confiésalo delante del Señor y dile: Señor, yo como Mateo quiero dejar esta situación, este problema, esta angustia. Tal vez lo que el Señor te está pidiendo ahora no es que dejes tu trabajo, no es que lo dejes todo materialmente hablando, sino que dejes esa cosa espiritual que es un estorbo para tu vida espiritual. Que dejes ese hábito carnal que es un estorbo para tu vida espiritual. Que dejes esa conducta que tú sabes que está mal, que es un estorbo para tu relación con el Señor. Que dejes esa amistad, tal vez es una amistad, un hombre o una mujer que tú sabes que te va a llevar o que te está llevando hacia el mal, por mal camino, y terminarás mal. Con él o con ella terminarás mal. Y tú ahora puedes decirle: Señor, hasta aquí. Y yo me levanto y te sigo a ti y dejo esa relación a un lado. Ese hombre queda atrás, esa mujer queda atrás, esa situación queda atrás, ese hábito, ese pecado, esa situación queda atrás en el nombre de Jesucristo. Y ahora, como Mateo, me levanto y te sigo y te sirvo en Jesucristo. Señor, gracias. Gracias por tu paz y por tu amor, Señor. Y gracias por tu presencia. Gracias, Señor Jesús. Sigue orando al Señor. De eso se trata hoy, de que tú ores con tu Padre Celestial. Por un momento, ya vamos a terminar, pero por un instante dile: Señor, yo quiero ponerme de acuerdo contigo, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Hoy soy libre, Señor. Hoy tú rompes las cadenas totales, Señor. Cadenas totales en el nombre de Jesús. Como Mateo sirvió a Jesús hasta el final. Él fue feliz de ahí en adelante. Y su vida se sigue hablando de él después de 2000 años. Si se hubiera quedado ahí sentado en la mesita de los impuestos, recontando las moneditas, pues nunca se hubiera sabido de este hombre. Jamás. Era todo lo que hubiera tenido en ese momento. Algo de dinero, algo de comida, salir, entrar, y algo hubiera pasado con él. Tal vez muriendo después. Pero no, él se levantó y siguió al Señor. Y es un hombre de valor, es uno de los apóstoles, un hombre que estará en los tronos finales del reino del Señor. Alguien que tiene valor porque siguió a Jesucristo. Señor, gracias. Hoy te seguimos y te servimos. Dile al Señor: yo te serviré y te seguiré para siempre. Mientras cantamos este coro, tengan la amabilidad de ponerse en pie y cantemos este coro. Tu promesa sigue en pie, tú eres fiel.